Buenas noches para todos. En el día de hoy nos acompaña Aide Montesano. Aide es en este momento la presidenta de Apola, antes Apertura. Aide está ya pensionada de sus actividades académicas en la Universidad de Buenos Aires. Perteneció durante muchos años a la cátedra de ética con Fariña, ¿cierto? Aide, ¿lo dije bien? Exactamente. Muy bien. eh, Agradeciéndote, Aide, la disposición, la aceptación a la invitación. Quería empezar preguntándote por la incidencia que para ti pueda tener, digamos, encontrar otro Lacan, la lectura de otro Lacan, tanto en el orden de los que han creído, de los adeptos de Apertura, de Apola, y hacia afuera. ¿Qué Ajá. consecuencias ha tenido para ti en todos estos años de trabajo haberte o haberse encontrado otra posibilidad de lectura, otro Lacan? Bien. Me parece interesantísimo iniciar con esta idea de otro Lacan. Es más, esto, si bien alude al título de uno de los libros del doctor Alfredo Edelstein, en general yo le proponía entender que su libro funciona como un método, ¿sí? Como un método que lo que involucra es una posición epistemológica para leer, ¿no? Para leer, estudiar, investigar. Cuando digo leer, aludo al peso que ese término tiene, al menos para nuestra posición desde Apola, lo que implica leer, tanto la letra en relación a un texto clínico, como también la letra en relación al álgebra lacaniana, ¿sí? De alguna manera es un modo, es un método, insisto, para abordar una enseñanza que entiendo había quedado o ha quedado en general muy sesgada hacia un formato, y permítanme decirlo así, más poético, poético en un modo ni siquiera estricto con lo que involucra esa gran categoría de la lengua o de la literatura, sino un modo que más bien ha encubierto esa otra forma, una lógica que sostenga y respete la lógica significante, ¿sí? Trabajar con la lógica significante, si no se la ubica y se la sostiene en ese otro Lacan que había quedado a mi gusto como omitido, eh, creo que es lo que se genera como ese tipo de intervención en el trabajo clínico, que es como desde una supuesta intuición, donde un analista proclama algo sin justamente trabajar con la lógica significante en relación con lo que está planteando quien está allí como analizante. De algún modo uno podría pensar que eso vulnera la condición de analizante, ¿no? Porque son devoluciones eh, poéticas, hasta podríamos decir ingeniosas, claro, pero no con el ingenio de lo que podía ser en la traducción de Lacan el chiste y su relación con el inconsciente, el ingenio donde puede ubicar justamente una lógica, la lógica significante. Y yo creo que ese es al menos el punto de mayor impacto que entiendo tiene esta manera de pensar al psicoanálisis, ¿no? Y entiendo que esto
ha generado y sigue generando mucho interés porque, bueno, lo advertimos en todos los que siguen sumándose a Pola, ¿no? O sea, en la búsqueda de esta enseñanza. Y aprovechar entonces ahí para preguntarte, Aide, en relación con, digamos, porque Apola ha crecido notablemente, vemos como su presencia está en Perú también, sí. En Francia hemos escuchado presentaciones muy importantes de integrantes de Apola. ¿Cuál ha sido la relación de Apola en esta lectura del otro Lacan con las escuelas, digamos, tradicionales, particularmente pues las dos tradiciones, la AMP, la Internacional de Foros, que ya está pues allí como en la escena hace tiempo y ven surgir esta otra lectura, este otro Lacan, cómo se dan los diálogos y las interacciones entre estas orientaciones? Me parece que en ese punto tal vez es algo que al menos no lo tengo registrado en el campo del psicoanálisis, donde existan encuentros como para poder discutir. En ocasiones donde Alfredo Edelstein tal vez fue invitado, en general, si bien había una escucha respetuosa, el planteo me parece que es más, cada quien dice lo suyo, todos se agradecen amablemente, pero nadie abre el debate. Yo no sé si es parte de la misma tendencia poética, pero es como si plantear la idea de argumentar, fundamentar, para presentar una idea y otra, es algo que me parece que no es tradición en nuestro mundo psicoanalítico. Hasta diría que ni siquiera hay como, no sé, no digo de manera directa, pero producción de artículos o comentarios donde se abra un debate. Sí pudo haber habido algún cuestionamiento, pero el cuestionamiento que no, insisto, que no está fundado en argumentos o en algo que en el mundo de la ciencia me parece que tiene otras posibilidades, y hay algo en los psicoanalistas que tal vez sea que nuestra comunidad también ha desarrollado la idea de esa suerte de interterritorialidad, ¿no? Donde el psicoanálisis es un universo cerrado que no se conecta con otros campos, con otros discursos, y eso también tiene otro Lacan, ¿eh? ¿Qué es esto? Pensar al psicoanálisis en articulación a otros discursos, ¿sí? Y me parece que tal vez esa misma tendencia funcione como lógica en nuestras distintas instituciones, ¿no? Poca intención de abrir diálogo y fundar diferencias, que me parece que sería tan enriquecedor, ¿no? Aide, sí. ¿Y consideras que el psicoanálisis, digamos, está inmerso en una suerte de torre de Babel, donde hay muchas voces, casi siempre jalonada por un autor que tiene entonces unos seguidores, etcétera, que hacen cierta época, cierta lectura, pero que en psicoanálisis, a diferencia de otras disciplinas, se resulta perdón, no te escuché bien, Andrés, resulta muy complejo definir unos conceptos fundamentales, unos fundamentos, porque nosotros un poco hacemos el chiste interno que si a 20 psicoanalistas le preguntan qué es la pulsión, tendríamos más de 20 definiciones de ese concepto, ¿no? ¿Qué te parece, Aide, digamos, qué diagnóstico harías de ello?
¿Por qué te parece que eso se ha producido al interior del psicoanálisis? Para utilizar una expresión de Asun, que plantea que el psicoanálisis es un Faraday C, ¿cierto? Que se autoproduce, que no le debe nada a nadie y que en función de eso no se puede relacionar con otros saberes. ¿Por qué te Claro. parece que hay todo este celo, si podríamos llamarlo de esa manera, en el mundo psicoanalítico para articularse con otros saberes? Bueno, es muy interesante esto, porque si lo pensamos como una torre de Babel, a diferencia de esas distintas lenguas por el pecado de soberbia del hombre de querer llegar a los cielos, podemos sí plantear que es verdad que en las distintas formas habituales de la configuración de escuelas o espacios, se ha planteado como la idea de la lectura, ¿sí? Cada figura que opera como referencia lo que hace es proponer una lectura, ¿sí? Por eso yo les decía al principio que entiendo otro Lacan como un método, ¿sí? No como la lectura de tal o cual, sino que yo entiendo que lo que Alfredo ha propuesto es un método que hace eje, si ustedes quieren, en cierta manera de abordar la tradición psicoanalítica, donde incluimos, como les decía, esta idea de que justamente el psicoanálisis no nace de una especie de en sí mismo, ¿no? Porque es muy complejo pensar un discurso, un campo de saber que brota ¿de qué? Aparte de esta paradoja, brota de sí mismo, ¿no? Eso para mí es un problema. Y lo que tiende a generarse entonces, creo yo, con el registro de la lectura de tal o cual jefe de escuela, es que es ahí donde se produce como versión de una lectura, la pulsión es esto o no, la pulsión es aquello otro, como si fuera justamente algo que se genera a partir de estas lecturas o versiones. Y como vos, me parece que está muy bueno compararlo con una torre de Babel, en el sentido de que no hay intercambios. Podríamos sentarnos a discutir, ¿no? Es más, tal vez es cierto que en el mismo Lacan, aunque a veces haya explicitación, por alguna razón esa explicitación nadie la toma, en otras lo disimula un poco, pero la pulsión que propone Lacan no es la pulsión que propone Freud, ¿no? Es más, a veces yo creo que está bueno pasar por el interrogante de por qué si Lacan propone algo que es el reverso de lo que dice Freud, ¿por qué no toma nuevos términos? ¿Por qué sigue llamando pulsión a esas dos concepciones tan dispares? ¿Por qué llama, no sé, inconsciente a esas dos conceptualizaciones tan distintas? Y a mí me parece que en ese punto Lacan lo hace creo, con el modo también metodológico de concebir como si uno dijera, una doble vuelta sobre ese concepto freudiano, que es, por una parte, proponer esa noción en reverso y también plantear cierta condición de cómo operar con un concepto. Lacan piensa los conceptos en red, ¿sí?
Y yo creo que de ese modo también lo que hace es conservar, si ustedes quieren, un término para poder mostrar esa lógica del reverso, ¿sí? Porque si él planteara, no sé, es más, le podría haber cambiado el nombre, no es psicoanálisis, es vaya a saber qué, ¿no? Pero el trabajo me parece que es justamente eso, porque es obvio que lo que Lacan reconoce, y esto es incuestionable, que en el hacer de Freud lo que se produce como novedad absoluta es un nuevo lazo social, un nuevo modo de operar con el padecer que no queda resuelto, respondido desde campos disciplinares que existían antes. Entonces hay, entiendo yo, como esa necesidad de, y más que hablo de necesidad lógica, de poder postular esos términos pensados en redes conceptuales que conservan el término, pero que, bueno, como Lacan diría en el seminario 17, el reverso. Y un reverso que, con la lógica del discurso que él trabaja, es un reverso que no es que estaba como si fuera el reverso de la moneda, ¿no? El día que acuñan una moneda tiene cara y seca, ¿no? Ya de fábrica. El reverso que se formula en términos de discurso es un reverso que funda el anverso, ¿sí? Entonces yo creo que ahí se apoya la posición epistémica de Lacan para conservar un término, pero fundarlo en reverso. ¿Se entiende? ¿O es medio...? Sí, y pensando también en que en Apola, digamos, lo que hay no es, digamos, una nueva lectura, otra lectura de Lacan, sino más bien una metodología, una epistemología también. Es interesante pensar por allí, por la vía metodológica, en lugar de la investigación en psicoanálisis. Entonces, las investigaciones de punta que tiene Apola, por ejemplo, si nos podías hablar un poco de eso, y cómo se inscribe ahora que se mencionan los discursos en la universidad, digamos, en el psicoanálisis en la universidad, y particularmente el lugar de Apola como nueva sociedad, como nueva forma de metodología, de epistemología, en las universidades, pues particularmente en Buenos Aires, pero también de pronto si tienes conocimiento de cómo se ha dado en Perú y en los otros lugares donde están. A ver, para Apola, para nuestro espacio, yo diría inicialmente a partir de apertura, la idea siempre es investigar, ¿no? O sea, poder plantear investigación, no enseñanza, por ejemplo, ¿no? En nuestro criterio, digo, no es que se sostendría esa manera de encarar el encuentro societario, porque eso obviamente instala un maestro, alumnos, ¿no? La idea de investigar tampoco es que que lo estamos planteando como una condición excluyente, todo lo contrario. Entendemos que todo aquel que se decide a estudiar un texto, a tratar de abordar lo que allí está en juego, está investigando, ¿no? Digo, más allá de las, si ustedes quieren, de las formalidades metodológicas, ¿no? Como si cuando uno piensa en los trabajos de tesis y demás, ¿no? Ahora, el impacto en universidades, o si querés en el discurso universitario, y al menos aquí en Buenos Aires a mí me parece que está muy estabilizado un modo de una posición psicoanalítica que justamente no admite
demasiado debate, ¿no? Si bien Alfredo en su momento fue parte de grupos, mejor dicho, de organización de espacios de posgrado, pero esto nunca implicó lo que podríamos plantear como un debate o un diálogo o una, si querés, inscripción de la concepción de Alfredo, de Apola, en la currícula de la Universidad de Buenos Aires. Si bien en la materia, en la cátedra en la que yo estuve, ética, sí, teníamos incluido por decisión del titular, por supuesto, uno de los textos de Alfredo, el Big Bang del sujeto, del lenguaje al discurso, pero obvio también por la pertinencia de los materiales de la bibliografía de una materia que no es específicamente psicoanalítica o clínica. Pero en general yo creo que sería una paradoja, ¿no? Que los espacios universitarios sean los que menos incluyen cuestiones de debates o de diferencias. Más bien creo, y esto es a cuenta personal que lo digo, que justamente hay políticas donde hay poderes en juego y hay corrientes que tienen su espacio estabilizado. En ese sentido, ¿cómo se las arreglan ustedes? ¿Cómo logran resolver, digamos, la autorización de los analistas hacia una práctica? Porque si ya no se trata de la experiencia, si no se trata de haber pasado tantos años por un análisis, de haber pertenecido a una escuela que sea la garantía de esa práctica, en el orden incluso político al interior del psicoanálisis mismo, ¿cómo ustedes resuelven el asunto de la autorización para que alguien advenga finalmente como analista? Ahí, Jorge, estás introduciendo un tema de una altísima complejidad. Por empezar, Apola no tiene en su funcionamiento espacios clínicos, digamos, de la práctica en sí, como hay instituciones que justamente enseñan y luego tienen práctica clínica directa, ¿no? En el caso nuestro, los casos clínicos tienen su espacio como parte del intercambio de la sociedad y no hemos asumido ningún tipo de autoridad sobre el establecimiento de quién puede y quién no puede ejercer esta práctica. Es más, Apola como sociedad psicoanalítica no solo admitiría psicoanalistas, sino también a veces personas de otros campos que pueden estar interesados en el psicoanálisis. Luego, a su vez, cada país, cada Estado-nación tiene su propia regulación, que entiendo que esto no es cuestión para el psicoanálisis, pero me refiero a que para ejercer esta práctica clínica depende de cómo quede legislada en cada ciudad, mejor dicho, en cada Estado-nación. Aquí en Argentina solo pueden ejercer la psicología, y ahí viene el problemita, y el psicoanálisis, quienes son médicos o psicólogos, quienes tienen una matrícula que habilita el Estado para ese ejercicio profesional.
eso que pareciera en lo que podríamos llamar el purismo del psicoanálisis como un asunto ajeno, de algún modo creo que también entraña su propia trampa al interior de las sociedades psicoanalíticas, porque justamente esto que vos formulabas como pregunta, ¿cómo se establece quién puede y quién no? ¿Quién está en condiciones? ¿Quién tiene capacidad? Entonces, por un lado, se rechaza la idea de que un Estado-nación diga quién puede ejercer. Pero por otro lado, no dejan de ser muchas veces formatos los de la autorización o que terminan también en, si ustedes quieren, formatos de poder, ¿no? O también esa otra idea de el psicoanalista se autoriza a sí mismo, que la verdad para mí es una expresión que no la he podido procesar en el sentido de entender, de poder, o sea, ni acuerdo ni desacuerdo, sencillamente no le encuentro argumento, fundamentación, me resulta, voy a ser tal vez demasiado drástica con lo que digo, pero muchas veces lo escucho más como imposturas, ¿sí? Imposturas de me autorizo, que además es un problema en el campo del psicoanálisis, algo que sea auto, ¿no? Digo, al menos en el psicoanálisis lacaniano. Es un tema, es un tema muy, muy ríspido, espinoso. Claro, vos a lo que aludías, Jorge, es que lo que plantea Pola en su programa de investigación, digo que es clave este dato, ¿no? Somos una sociedad que trabaja con un PIC, con un programa de investigación científica. Es nuestra forma, digamos, de acordar las investigaciones. Y ahí dice que no consideramos que se trate de puede ser analista aquel que ha hecho la experiencia del psicoanálisis y que es esa experiencia la que lo autorizaría, ¿sí? Digo, para evitar confusiones, que esto no quiere decir que planteamos que un analista no tendría que analizarse, en lo más mínimo. Pero lo que formulamos es que no es eso lo que estaría en juego. Al menos desde nuestra postura, se trata de estudiar, investigar y operar clínicamente con esta, bueno, con la lógica significante y todo lo que esto nos propone, ¿no? Decías pues, respecto a este tema que es tan complejo de la formación de los analistas pues, en la dimensión clínica, pero también respecto a la conformación pues, de Apola, más enfocada en la investigación que directamente pues, en la enseñanza, con la figura del maestro y esto. Uh-huh. Muy interesante porque pensaba cuando Lacan piensa en denominar lo que funda en el acto de fundación como escuela, y dice porque les pone escuelas de psicoanálisis. Uno ve también sociedades, instituciones y digamos los nuevos actores que van surgiendo en el escenario pues, del psicoanálisis que se va diversificando, se preguntan siempre esto, bueno, somos escuela, institución, sociedad. Es muy interesante porque se pone pues allí en juego también el valor pedagógico de la transmisión del psicoanálisis. ¿Cuál es el modo de transmisión? Y estos debates que han surgido han generado, pues hace poco, porque estos son temas recientes, digamos, en cuanto a las legislaciones de salud mental en los distintos países. Claro, Argentina es un caso muy excepcional porque el psicoanálisis tiene un lugar allí,
digamos, ganado, de mucha presencia. Pero en Francia hace poco se pasó la reforma 159, que ¿sí? bueno, al fin la tumbaron, pero fue alarmante, pues, que se permita pasar esto al Senado, el psicoanálisis sale como uno de los tratamientos legítimos. Y también en Canadá, esto también es muy reciente, una institución que se llamaba el 388, cerró en inicios pues, del 2025 y trabajaban allí pues el tratamiento de psicosis en general. Cerró porque el enfoque era psicoanalítico, básicamente, no hubo ningún otro argumento pues, de peso. Entonces, digamos, cómo apostar precisamente para que el psicoanálisis se pueda inscribir también en un estado como forma de tratamiento de salud mental, porque no es solamente que se autorizan de sí mismos los psicoanalistas, sino que es en sus propios grupos, y Sí. esto como se legitima, digamos, en el orden legal, y el psicoanálisis pierde peligrosamente terreno frente a otras teorías, no solamente pues, psicologías cognitivas, neurociencias, bueno, hay muchos más actores en este medio. ¿Qué apuestas puede hacer el psicoanálisis para no perder ese lugar allí? Es complejo porque, claro, yo puedo hablar de lo que más conozco, que es el funcionamiento aquí en Argentina, que como bien decís, claro, aquí en Argentina inicia de manera además ligada también a la Facultad de Psicología, pero ya previamente con lo que era la APA, la Asociación Psicoanalítica de Argentina, dependiente de la IPA, ya promediando los años 40 y arrancando en los años 50, en el 58 con la carrera de psicología, la mayoría, o sea, como el impulso ahí era de quienes tenían formación psicoanalítica. Entonces, es verdad que acá, además, ha quedado casi como superpuesto, porque hasta se genera algo que entiendo que no sería razonable, y es que cuando se piensa en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, está directamente entendida popularmente como, son psicoanalistas, ¿no? Tal es, si ustedes quieren, el impacto a nivel social, el imaginario social. Por supuesto que cuando uno egresa a esa facultad, egresa con un título de licenciado en psicología. Ahora bien, que hay una práctica muy mayoritaria de psicoanalistas, esto también es verdad, ¿sí? En otros países, sí, en otros países, recuerdo también el caso de Brasil, donde hubo hace unos años una campaña muy fuerte por parte de los diputados que eran del bloque evangélico, que querían directamente proscribir al psicoanálisis. Hoy ya no se trata de esa acción, sino que han entendido que no lo podían derrotar y han aparecido los psicoanalistas evangélicos. Miren qué vuelta. Y acá uno podría preguntar si la legitimación por parte de un Estado que define políticas de salud mental tiene que validar las distintas teorías, y yo imagino que sí, ¿no? Digo, porque si no, formalmente pareciera que el psicoanálisis podría quedar del lado de esos formatos alternativos, como si dijeran, no sé, constelaciones familiares, cartas astrales, o no sé, mismo tarotistas, qué sé yo. A mí alguien alguna vez me dijo que el I Ching, ¿vieron no? Esto de tirar los palitos, podía ser muy bien utilizado tomando en cuenta la teoría de Jung, ¿no?
por ejemplo. No, la verdad no encontré el menor fundamento, pero digo, es cierto que el psicoanálisis se ha ganado con todas sus creces el hecho de ocupar un lugar en lo que implica formas de abordar y de dar respuesta a un modo del padecimiento que involucra al sujeto y que no está superpuesto con ningún otro discurso, disciplina que intervenga. ¿Cómo se maneje en cada lugar? Y yo me imagino que ahí habrá que conocer las condiciones locales. Una de las cosas que tenemos como criterio en Apola es que como nos pensamos en red en relación a las distintas ciudades, porque nos importa mucho establecer que cada localidad donde hay un nodo de esta red tiene sus propias condiciones específicas, particulares, y que obvio entran en diálogo sin lugar a dudas. No es que yo esté planteando que el psicoanálisis tal vez cambie su concepto de pulsión, no sé, en Bogotá. No, no es eso. Pero sí es verdad que si estamos hablando de una sociedad psicoanalítica que no solo habla con la comunidad hacia adentro, sino con las comunidades, porque además su práctica es en otros lugares, hay aspectos locales que son clave y que en eso somos altamente respetuosos, ¿no?, de cada una de estas posturas. Pero sí, creo que el psicoanálisis por derecho propio tiene que poder pensarse en lo que llamaríamos la oferta para responder al padecimiento ese que puede diagnosticar justamente el psicoanálisis, ¿no? Sí, sin embargo, si bien por supuesto el ordenamiento jurídico de cada estado-nación pone unas condiciones en el orden jurídico, ¿qué lugar, qué función, digamos, para las escuelas, para las instituciones, para los grupos de estudio del psicoanálisis respecto a la práctica? Y la pregunta, insisto con ella, es que me parece que al menos en nuestro medio es una inquietud a partir de, si bien no sabemos cuándo ni cómo, no hay una unificación de criterios. Vemos, por ejemplo, muchos muchachos que recién egresan de la universidad y en ese entendido de me autorizo de sí mismo y de otros, entonces terminan haciendo práctica psicoanalítica con toda la confusión en muchas ocasiones. Entonces, te quería preguntar al interior del psicoanálisis, ¿qué función tendrían las escuelas para ti, las instituciones en general, para intentar regular, para intentar supervisar en lo que cabe, sin que eso sea una consecuencia entonces jurídica, que regule un poco la práctica del psicoanálisis mismo? Mira, la verdad es una pregunta que no me siento en condiciones de poder responder, porque tal vez rápidamente quedo como empujada a lo que ha sido una forma de funcionamiento aquí en Argentina, que por ejemplo, hay algo también que entender. La ley del ejercicio profesional del psicólogo, para poder hacer clínica, estuvo vigente desde esos inicios que les digo de Universidad de Buenos Aires, pero en el año 66 aproximadamente o 68, un dictador, que en esa época teníamos
un ratito un gobierno elegido por el voto y luego venía un golpe de Estado, un dictador, y un dictador de aquí, Onganía, lo que hace es saca a los psicólogos del campo de la atención clínica, ¿sí? A partir de ahí, el título de psicólogo solo te habilitaba a tomar alguna batería de test, pero siempre a cargo de algún psiquiatra. No se podía ejercer la clínica. En verdad, esto no lo respetó creo que nadie. Era totalmente a contramano de lo que ya era algo instalado en la sociedad. Ojo, excepto los médicos, ¿eh? Los médicos sí podían, claramente, eran los habilitados. Y es recién en el año 85, cuando retorna a la democracia, que volvemos a tener esa ley. Eso lo que también permitió, ¿qué es? Y que se empiecen a incluir en los hospitales públicos las residencias y concurrencias para psicólogos, ¿sí? Con una formación clínica que por tradición psicoanalítica, y creo que tal vez por eso, para mi cabeza, nunca llegó al punto de la pregunta como la está formulando, Andrés, que me parece que sí, se los adeudo y me lo adeudo como interrogante. Es verdad, ¿cómo se hace? ¿No? No sé si hay una respuesta, porque es muy difícil, justamente. ¿Quién garantiza qué? ¿Quién establece qué? ¿No? En parte, insisto, para Apola nunca se instaló este problema porque no nos proponemos como formadores en el sentido tradicional del término, ¿no? Ni siquiera en eso hemos acordado con Lacan, tenemos lectura crítica de Lacan respecto de fundar una escuela donde hay miembros que sí, que luego el fin de análisis, lo que autoriza, no es parte de lo que nuestra institución haya tenido que discutir hacia adentro, ¿no? Obvio, serán temas a investigar. Claro, Eso lo que pasa ahí es que la teoría y la práctica son uno y lo mismo, y en ese sentido, sin la duda. práctica que se habilita desde la investigación, desde los intercambios, que posibilita apertura, es entonces otra, ¿cierto? Y uno se encuentra, digamos, con el problema, hay de un poco que planteas, y es un analizante, paciente, que espera no solamente el alta, sino muchachos que han venido del lado de la psicología, que tarde o temprano el analista le diga, tienen las credenciales, tienen las condiciones para tú mismo encargarte entonces de Exactamente. etc. Ya está. Estás habilitado. Sí, yo creo que es un problema que no, la verdad, no lo tengo, hasta diría, me cuesta empezar a ordenar cómo ubicarlo como problema. Digo, para mí un problema es algo que tiene que quedar definido, establecido como problema, ¿sí? Y ahí yo diría, me queda claro que el planteo del sí mismo no me resultaría un argumento. Luego el de un comité que autorice tampoco, ¿en base a qué? Digo, sino que para eso diríamos, bueno, el que estudió en la facultad y rindió todas las materias psicoanalíticas y está aprobado, podría hacerlo. Me parece que ahí hay algo
A ver, como en su momento Freud había establecido lo imposible, ¿no? El imposible, imposible de educar, imposible de psicoanalizar. Yo creo que en ese punto es como un indecidible, ¿no? Desde los elementos que tenemos, como si uno dijera, para poder resolverlo al interior del psicoanálisis, ¿no? Yo creo que acá nos topamos con lo que demuestra, ¿no?, uno de los teoremas de Gödel, que ningún campo disciplinar tiene todos los elementos para poder fundamentarse absolutamente. Y yo creo que acá, justamente como es una práctica que es parte de un hacer social, y tal vez algo de estas respuestas necesiten, ¿no?, de otros espacios. Y uno diría, pero ¿y quién fuera del psicoanálisis podría autorizar a alguien? Y bueno, pero es lo mismo que un Estado que le da la matrícula a los médicos, a los psicólogos, ¿no?, a los abogados. Claro, se supone que el Estado confía en que las instituciones que han formado, universidades, son las que han dicho, sí, tranquilo Estado, esta persona ha egresado de aquí y tiene su título. O sea, son como instancias que me parece que no podemos desconocer. Ahora, que tal vez la idea de lo que autoriza sea, tal vez no esté absolutamente, no tengamos todos los elementos, ¿no?, para poder responder a eso, o por lo menos esa es mi mirada. Que incluso pues este tema es tan problemático y tan complejo que pues, genera divisiones a gran escala, que es pues entre la AMP y los foros, uno de los puntos más álgidos es el tema del cartel del pase, precisamente. Exactamente. ¿Quién garantiza? ¿Cómo que sí que este comité dice que si es analista, no es analista? ¿Se dan influencias? Entonces se dice este debe serlo porque yo lo digo. Ha sido un tema muy complejo y ha generado algo que hace poco en un artículo, incluso en Buenos Aires, se nombraba como la política sectaria del psicoanálisis. No sé qué tan de acuerdo estés, porque supuestamente en cada una de las escuelas o cada uno de los líderes a la MP se le ponía entonces Miller, se ponía Soler en la Internacional de Foros y como que Sí. cada escuela pues tenía un líder de filas y que supuestamente eso estaba basado o esto implicaba un sectarismo. Bueno, digamos que una cosa es que no haya debate, otra cosa es que haya sectarismo. Esta intraterritorialidad sí implica la falta de consensos o de debate, pero ya sectarismo supone otro tipo de vínculo con el otro. No, absolutamente. Además, entendemos por algo, digo, si lo hacemos derivar de secta, es algo que no solo va a funcionar autoexcluido del resto, sino que además admitiríamos que tiene que haber políticas, mejor dicho, maniobras de captación y manipulación, ¿no? Digo, una secta es algo que sus adeptos serían personas que no desarrollan un pensamiento crítico. Y yo no creo que, digamos, que estemos hablando de ese nivel de dificultad. Digo, una cosa es que no se abran debates, que haya como peleas de poder, eso sí, pero sectarismo también me parece que es como peligroso plantearlo así, ¿no? No sé. Pero
Dale, dale. Hay una cosita porque en esta misma vía, si bien por ejemplo acá, digo en el medio local, en Medellín más que todo, cuando se da la división en el 98, esta crisis de las instituciones, sí hubo una afectación directa, digamos, a los vínculos, hubo una separación de colegajes, de amistades que venían de un tiempo. Pareciera que en la historia del psicoanálisis un poco pues estas divisiones, estas peleas pues, han marcado como desde el inicio. Muy propio de las agrupaciones, Freud lo nombra incluso en alguna ocasión como la IPA, y digamos que esto deriva como una huella, una marca que queda en el psicoanálisis, y es particularmente ahora preocupante en el sentido de que hay estas oposiciones al psicoanálisis de disciplinas que están por fuera del campo psicoanalítico, pero al interior también hay estas divisiones que no permiten formar pues como una actualización o defensa pues del psicoanálisis, si se quiere. Justamente abrir un franco debate, poner esto en debate, ¿no? Digo, porque me parece que a veces justamente cuando lo que se termina generando son como estas rupturas o peleas en nombre de ciertos poderes, lo que hace es cerrarse, ¿no? Cualquier posibilidad de poner sobre la mesa. Digo, es más, yo acabo de decir una sarta de cosas hace un rato que alguien podría decirme, perdón, pero a ver, está esto, está aquello, si discutimos la proposición, y bienvenido, ¿no? Digo, podemos pensarlo. Digo, porque me parece que la pregunta de quién se autoriza o no, no solo funciona como declaración de principios del campo psicoanalítico, sino que también sabemos que ahí hay una articulación con lo social y que lo social tiene distintos paradigmas, distintas lógicas, ¿no? Si no, tendríamos que plantear a los psicoanalistas que nadie nos toque, no caemos bajo la organización legal, somos, no sé, autoengendrados, seguimos con lo autoengendrado, ¿no? Y me parece que se complica ahí. Digo, más allá de lo que se pueda discutir como principios, ¿no? Es más, recordemos cuando Freud, el que es convocado a tener que dar cuenta de si puede ejercer el psicoanálisis un lego, ¿no? Como, por lo visto, esto también surge con el mismo psicoanálisis, que ahí uno diría, justamente es lo que plantea Lacan, Freud crea un nuevo lazo social, porque no es una especialidad de la medicina, sino que es algo justamente que hasta se formula en la necesidad o en esa convocatoria a Freud a tener que plantear, ¿puede ejercer el psicoanálisis un lego? Y uno diría, ¿un lego respecto de qué? ¿De una carrera ya existente? ¿De qué? ¿De la medicina? ¿No? Pero bueno, yo creo que eso es como inevitable. Funcionamos en una sociedad, ¿no? Y se mezcla ahí. O yo lo tengo muy mezclado, Aide, hace poco leía a Norbert Elias en un texto que se llama Cambios en el equilibrio entre el yo y el nosotros. Ajá. Hace una crítica durísima a Freud, en el Freud de psicología de las masas, y lo que me parece curioso es que las críticas o una lectura crítica uno la encuentra, digamos, en otros saberes, en este caso, en la psicología, no haciendo psicoanálisis, ¿no? Entonces eso tal vez, a propósito del dogma, ha dejado una lectura muy cerrada en general en las escuelas. Entonces lo dijo Lacan, lo dijo Freud,
no se discuten ideas, se discute es con las personas, y eso hace que entonces el psicoanálisis en ese sentido no logre articularse, no logre investigar, e incluso, sé que es un término bien problemático, pero que no hayan progresos en el orden ni conceptual y menos práctico del psicoanálisis. Exactamente. Norbert Elias, Marshall Sackling, un antropólogo especializado en la cuestión economía, hay un filósofo italiano de Italia del Sur, que ahora se me escapó, el Roberto, bueno, no importa, no me acuerdo el apellido, que por tomar, Espósito, hacen unas lecturas críticas de Freud que son formidables. No, no es el libro negro del psicoanálisis, el chisme, la mala fe. No. Un sociólogo, un antropólogo, un filósofo que formulan cuestionamientos críticos a aspectos, digamos, fundamentales de la teoría de Freud y que quedan como desoídos o directamente esto, ¿no? Bloqueada cualquier posibilidad de decir, hey, claro, por esta condición dogmática, ¿no? De lo autoengendrado que no admite que nos hemos, a ver, que el psicoanálisis aparece en relación a muchos otros campos de conocimiento. Y sí, y habías planteado algo, Jorge, que parte de tu pregunta, perdón, recordámela. Decía Elías, lo dogmático del psicoanálisis, Sí. Y la imposibilidad, digamos, de hacer avanzar la teoría. Ahí, eso. Yo creo, y eso es algo que lo formulo a título, si ustedes quieren, muy personal, yo creo que el movimiento que ha planteado Alfredo Edelstein lo que fue habilitando es a que el psicoanálisis traspase los límites de 1980, que cruce la frontera del siglo y que hoy pueda ser entendido como un psicoanálisis que está coherentizado a poder tomar los desafíos del siglo XXI, ¿no? Desde discursos de género, desde las diferentes, de los diferentes problemas que se construyen a partir de los cambios fenomenales que hubo en la sociedad, la cultura, cómo operar con eso, ¿no? Y yo creo que en el caso de Alfredo hubo la posibilidad, la capacidad de reformular ciertos conceptos que al trabajar el programa de investigación con el que trabaja Pola, parte de un diagnóstico de época que ubica lo que podríamos llamar aquello que está en relación a las relaciones, a lo que fundamenta el malestar de estas épocas. Y eso habilita justamente a poder atravesar algo que si no estaba muy formateado en función, si ustedes quieren, de la Viena de principio de siglo de Freud, no sé, del Mayo francés de Lacan, pero ¿cómo hacemos? Habría que, suponer que este siglo entonces sumaría
necesidad de nuevos conceptos. No estoy diciendo eso, sino que me parece que el modo en el que el psicoanálisis progresa es cuando puede seguir leyendo, diagnosticando el problema en lo actual, sin que se convierta en la clínica de lo actual, ¿no? No sé, vamos, anorexias. No lo digo en ese punto, sino en mostrar la capacidad conceptual de una práctica que puede leer y establecer los problemas como se formulan en estos tiempos, ¿no? Es más, yo les diría, Alfredo hace como su propuesta, ¿no? En vez de los tres de Lacan, imaginario, simbólico, real, la propuesta sería economía, política y saber, ¿no? Como como un anudamiento que lo que permite es justamente, según cómo quedan planteados, diagnosticar lo actual. No sé si es claro, sería largo para explicar, pero en parte creo que respondo a lo que decía Jorge Andrés. Muy bien, bueno, pues con esa importante reflexión final, porque también pues la actualización del psicoanálisis en nuestros tiempos y cómo hacer un frente de debate pues frente a la situación tan compleja que se enfrenta en la actualidad. Agradeciéndote entonces, Aide, por este valioso intercambio. Precisamente lo que se pretende es abrir vías de debate, intercambiar con colegas pues, de otras latitudes y ver cómo está el psicoanálisis allá y que estos canales pues queden abiertos. Entonces, te agradecemos mucho esta amena conversación, igual mi colega Jorge, y esperamos que se puedan dar nuevos encuentros también de acá en adelante. Por supuesto, yo les agradezco mucho, Jorge Andrés, Sergio, una invitación que la verdad me parece ha permitido poder pensar y hablar con total libertad, asumiendo, digo, los riesgos de lo que he estado diciendo desde ya, y fundamentalmente esto, ¿no? Seguir habilitando a que pensemos el psicoanálisis. Ese es el mayor desafío. Si no, nos quedamos, el psicoanálisis queda congelado en 1901. Así que muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias, Aide. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.